Bienvenidos jóvenes de 10º grado al espacio curricular de Matemática 2. Continuamos en la unidad 2, funciones trascendentales, en la lección 2, funciones logarítmicas. El día de hoy estudiaremos la clase 5 y 6 que aparece en nuestro libro de texto que trata acerca de la función logarítmica. Te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El día de hoy, jóvenes, los objetivos: definir una función logarítmica y conocer sus propiedades. Conocer la relación entre la función logarítmica y la función exponencial. Los materiales: libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 102 a 103 de la guía del docente y en la página 90 a 91 del libro del estudiante. Comenzamos con nuestra clase de función logarítmica. El logaritmo y es igual al logaritmo de base a de x está definido cuando la base a es un número real positivo distinto de 1 y mayor que 0. Esto lo estudiamos en una clase anterior. Este logaritmo define a la función f de x es igual al logaritmo de base a de x. En vez de y escribimos f de x, ya que para cada valor de x existe uno y solo un valor en y. La definición que tenemos de la función logarítmica con base a mayor o igual que 0 y distinto de 1 se define por y es igual al logaritmo de base a de x si y solo si x es igual a la y, es decir, pasarlo a su forma exponencial. Muy bien, trabajemos el ejemplo 2.10. Grafique las siguientes funciones logarítmicas. Para graficarlas necesitamos dibujar un plano cartesiano. Tenemos el inciso A, que y es igual al logaritmo de base 2 de x. Como y es igual al logaritmo de base 2 de x, entonces la forma exponencial, para pasarlo a la forma exponencial, la base sería 2, el exponente sería y igualado al argumento que sería x. Vamos a trabajar con la forma exponencial para llenar nuestra tablita de valores. Tenemos nuestra tabla de valores donde podemos colocar los valores de x y los valores de y. Para graficar funciones logarítmicas es más fácil colocar los valores de y con los valores de y encontrar los valores de x. Por lo tanto, los valores de y los colocamos nosotros desde negativo 2 hasta 3. O puede ser desde negativo 3 hasta 3. Y con estos valores vamos a encontrar los valores en x. En la forma exponencial, en vez de y, vamos a colocar estos valores para poder encontrar cada uno de los valores en x. Vamos a trabajar con el primer valor. Cuando sustituimos, en vez de y colocamos negativo 2, obtenemos el valor de x. ¿Cuál sería el valor de x? Un cuarto. También podemos hacer uso de nuestra calculadora científica para ir encontrando los valores. Colocamos la base, que es 2 elevada, en vez de y, ¿qué valor colocamos? Vamos a colocar lo que es negativo 2. Presionamos igual y en la calculadora me da el resultado, que es un cuarto. Muy bien. Y de manera en forma decimal, presionamos esta tecla que está aquí, que sería aproximadamente 0.25 al momento de ubicarlos en el plano cartesiano. Y así podemos ir encontrando los siguientes valores. 2 elevado a la negativo 1 igual sería un medio, que aproximadamente en decimal sería 0.5, que sería un medio. Si en vez de y colocamos 0, 2 elevado a la 0 sería 1. 2 elevado a la 1 sería 2. 2 elevado a la 2 sabemos que es 4. 2 elevado a la 3, en vez de y colocamos 3, sería 8. Y con estos valores los vamos a graficar en el plano cartesiano. Cada uno de estos valores están aquí en estos puntos graficados en el plano cartesiano. Y esta sería la gráfica de esta función logarítmica, jóvenes. Veamos el siguiente ejemplo. Y es igual al logaritmo de base 1 medio con argumento x. Pasándolo a su forma exponencial, tenemos que la base sería 1 medio elevada a la y igual a x. De la misma manera que en el ejercicio anterior, colocamos los valores en y y con los valores en y encontramos los valores en x. Los sustituimos en la forma exponencial.
Si un medio yo lo elevo a la negativo 3, el resultado sería 8. También lo podemos hacer el cálculo utilizando nuestra calculadora científica. Borramos lo que trabajamos anteriormente, abrimos paréntesis. Para colocar la fracción colocamos esta tecla que está aquí. En la parte de arriba colocamos 1. En la parte de abajo colocamos 2. Cerramos paréntesis. Elevado a la negativo 3. El resultado sería 8, que ya está aquí en pantalla. Lo mismo hacemos con los otros números. Lo podemos ir encontrando o haciendo uso de nuestra calculadora científica. Cuando sustituimos negativo 2, el resultado es 4. Un medio elevado a la negativo 1, el resultado sería 2. Un medio elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Un medio elevado a la 1 sería el mismo un medio. Un medio elevado a la 2 sería un cuarto y un medio elevado a la 3 sería un octavo. Estos cálculos los podemos hacer mentalmente. Con estos puntos hacemos nuestra gráfica. Graficamos cada uno de estos puntos y obtenemos esta gráfica que aparece en pantalla. Negativo 8, para X. Negativo 3 para Y. 4 para X. Negativo 2 para Y. Tenemos la gráfica que hicimos anteriormente. Las dos gráficas que hicimos anteriormente son esta, la logaritmo de base 2 con argumento en X y la logaritmo de base 1 medio de X. Son las gráficas que trabajamos anteriormente. De las gráficas de las dos funciones anteriores concluimos que el dominio es el conjunto de los números reales de ambas funciones. El rango también va a ser el conjunto de los números reales. El intercepto en X es 1,0 en la primera y en la segunda también va a ser 1,0. Aquí tenemos el intercepto en X, donde corta en el eje de las X. No hay intercepto en Y. Si ustedes se fijan, Y sería una asíntota que no va a tocar la gráfica. No hay intersecto. X es igual a 0, es una asíntota vertical. Y la gráfica es creciente en todo su dominio, ya que A es mayor que 1. Y esta es en la gráfica de arriba, ¿verdad? Es creciente. La otra es decreciente, si ustedes observan. Veamos el ejemplo 2.11. Grafique en el mismo plano la función exponencial y es igual a 2x y la función y es igual al logaritmo de base 2 de x. ¿Qué observas? Aparentemente podríamos decir que las gráficas quedan iguales. Veamos a ver qué sucede. La forma exponencial de este logaritmo de base 2 de x sería 2 elevada a la y igual a x. No sería igual que aquí en el ejercicio. Aquí el exponente es y y aquí el exponente es x. O sea que la gráfica no nos van a quedar exactamente iguales. Si nosotros realizamos una tablita de valores y le damos valores a y, con los valores de y encontramos los valores de x. Los valores en y van desde negativo 2 hasta 2. Si sustituimos negativo 2 aquí en esta expresión, podemos utilizar la calculadora científica. Cuando sustituimos negativo 2, el resultado es un cuarto. Cuando sustituimos aquí en esta expresión, 2 a la negativo 1 es un medio. 2 a la 0 sería 1. 2 a la 1 es 2. Y 2 a la 2 es 4. Ya llenamos nuestra tablita de valores. Y esta tablita de valores es para el otro ejercicio, que ya es la función exponencial, donde el exponente es x. Aquí el exponente es y. Cuando el exponente es x, nosotros le damos los valores a x, puesto que no es una función logarítmica y es una función exponencial. Muy bien, damos los valores en x desde negativo 2 hasta 2. Si sustituimos aquí en vez de x, colocamos negativo 2 elevado a la 2 es un cuarto. 2 elevado a la negativo 1 es un medio. 2 elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la 1 es 2 y 2 elevado a la 2 es 4. Si observan, los valores que aquí son de x en la otra tablita van a ser de y los valores que aquí son de y en la otra tablita van a ser de x.
Y aquí tenemos la gráfica. ¿Ve? Graficamos cada uno de estos puntos en el plano cartesiano. Aquí tenemos la de la función exponencial y aquí de la función logarítmica. Graficando cada uno de estos puntos. Aquí ya están graficados cada uno de estos puntos. 1/4, negativo 2. 1/2, negativo 1. Cada de estos puntos aquí están graficados. Si se fijan, los pares ordenados se intercambian sus coordenadas, es decir, si es negativo 2, 1/4, corresponde igual a la función exponencial, entonces 1/4, negativo 2 va a corresponder a la función logarítmica. Y en forma general, si x, y pertenece a la función exponencial y es igual a 2x, entonces y, x pertenece a la función logarítmica, lo que les explicaba en la tablita de valores. Lo que para una función es el valor de en x, para la otra va a ser el valor de y. Al trazar la recta igual a x, esta que aparece aquí, que pasa por en el origen, sería una función lineal. Al trazar esa recta, se observa que los puntos correspondientes están a la misma distancia de la recta. Si ustedes observan, hay la misma distancia. Por ejemplo, la distancia del punto 2,4, 2 para x, 4 para y, de y es igual a 2x a la recta y es igual a x, es la misma que del punto 4,2, este punto que están aquí. Miren, tenemos la misma distancia. Si doblamos el plano cartesiano por la recta y es igual a 2, si lo tenemos y lo recortamos en un papel y doblamos, vemos que la función logarítmica de base 2 con argumentos x es el reflejo de la función exponencial y es igual a la 2x. Es decir, que estas dos funciones son simétricas respecto a la recta y es igual a x, respecto a esta recta. Veamos esta función, y es igual al logaritmo de base 2 de x más 3 y compárenla con la gráfica de y es igual al logaritmo de base 2 de x. Esta gráfica ya la hicimos anteriormente. Como y es igual al logaritmo de base 2 de x más 3 es el argumento, entonces al pasarlo en forma exponencial sería 2 elevado a la y es igual a x más 3. El argumento x más 3 debe ser mayor que 0, por lo que x más 3 es mayor que 0 y x sería mayor que negativo 3. De esto se sabe que x solo puede tomar valores mayores que negativo 3. Todos los valores que son mayores que negativo 3, negativo 3, negativo 2, negativo 1 y todos los que siguen a la derecha. Si colocamos los valores, si llenamos la tablita de valores, le damos los valores a y para encontrar los valores en x, ¿verdad? Entonces los valores en y van desde negativo 3 hasta 3. Si sustituimos este valor en la calculadora, vamos a obtener este resultado. Por ejemplo, en vez de y, yo coloco negativo 3, entonces decimos 2 elevada a la negativo 3. Voy a encontrar el valor de x, pero a esa x tengo que restarle 3 porque necesito despejar para x. Este 3 pasa a restar, entonces hay que restarle 3. El resultado sería negativo 23 sobre 28. De igual manera hacemos para encontrar los siguientes resultados. Despejamos para el valor de x, ¿verdad? Quedaría 2 a la y menos 3 igual a x. Si sustituimos cada uno de estos valores y lo realizamos en la calculadora, obtenemos todos estos valores en x. Estos valores en x nos van a servir para graficar cada uno de estos puntos y obtener nuestra gráfica, que sería esta que aparece aquí. Y en la parte de abajo tenemos la gráfica que ya habíamos hecho anteriormente del logaritmo de base 2 de x. Si observan, el argumento x más 3 debe ser mayor que 0, por lo que x es mayor que 3, ya lo habíamos dicho. Y x es igual a negativo 3, es una asíntota vertical de esta función, ¿verdad? Este sería, ya no sería el eje de las y, como es en el logaritmo de base 2 de x. También 3 en la función y es igual al logaritmo de base 2 de x más 3 significa que su gráfica se corre 3 unidades a la izquierda de la gráfica de logaritmo de base 2 de x.
Si sumara 4, significa que se corre 4 unidades hacia la izquierda. Y si se le resta, significaría a la derecha. Muy bien, jóvenes, es momento de que practiquemos en casa la gráfica de las funciones logarítmicas. Y recuerden que los esperamos en la próxima clase de Matemática 2, correspondiente al 10º grado.